Bienvenidos a la sesión número 11 del taller Resistiendo al Adversario. Y el día de hoy, después de toda la trayectoria de temas que hemos estado revisando, hoy vamos a cerrar con lo que llamaremos temas selectos. Temas como fantasmas, Halloween, exorcismos, ovnis, ocultismo. Ya parece programa de televisión, ¿verdad? Esos programas paranormales. Pero sí, vamos a hablar de estos temas que normalmente no tratamos en la iglesia, en el púlpito, no son temas que se están hablando, pero que tenemos la curiosidad, tenemos preguntas, a veces tenemos confusión. Y si venimos a lo mejor de un trasfondo religioso, tal vez traemos ya ciertas ideas, ciertos prejuicios. Así que hoy vamos a tratar de responder algunas cosas. Les recuerdo, especialmente a aquellos que nos están viendo por primera vez, que toda esta serie se basó en el trabajo del doctor Michael Heiser principalmente. Ahí está su website y los libros que ha escrito, ahí están en español. Y pues estuvimos aprendiendo grandes cosas. Hoy se los voy a recordar para poder conectar después los temas que siguen. ¿Qué aprendimos en toda la serie? Pues que hubo no una, sino 3 rebeliones. En Génesis 3, con la caída de la humanidad, el engaño de Satanás a Eva. En Génesis 6, con estos ángeles llamados los vigilantes que bajaron a la tierra, tuvieron relaciones con mujeres y les nacieron gigantes que corrompieron a la humanidad y esos mismos ángeles también la corrompieron. Y luego Génesis 11, bueno, como castigo de Génesis 6, pues vino el diluvio universal. Y luego en Génesis 11, la tercera rebelión, cuando ahora los hombres se rebelaron contra la voluntad de Dios y Dios tuvo que esparcirlos y confundir sus idiomas. Y pues es el episodio de la Torre de Babel. Y además entregó a las naciones al gobierno de su consejo divino, a ángeles, seres espirituales que les dio autoridad sobre esas naciones para que fueran sus dioses, pero corrompieron esas naciones y entonces todo parecía perdido. Y recordemos que Dios planeó una operación de rescate después de que la humanidad quedó bajo el Señor de la muerte y después bajo los dioses menores de las naciones. Dios decidió escoger un hombre llamado Abraham, lo sacó de entre esas naciones y le prometió que a través de él construiría y generaría su propio pueblo, que sería Israel, y que sería ese agente de Dios para reclamar a todas estas naciones que se perdieron. Dios quería recuperar las naciones perdidas. También aprendimos que cuando viene Jesús, que finalmente es un descendiente de Abraham, cuando viene Jesús a la tierra, muere, va y predica los poderes espirituales, luego resucita, todo esto como dice 1 Pedro 3, 18 al 22. Ese pasaje conecta estos eventos con el bautismo. Y allí aprendimos que el bautismo no es meramente un ritual religioso para membresía de una iglesia o algo así. El bautismo tiene una conexión sobrenatural. Hay algo sobrenatural en el bautismo cristiano que nos conecta con la muerte de Cristo, con su predicación a los seres espirituales, con su resurrección, y después nosotros participamos en eso. También aprendimos que Dios quiso revertir lo que pasó en Babel con lo que sucedió en Hechos 2, el día de Pentecostés. Y fue la reconquista. A partir de Jerusalén se lanzó a la iglesia a reconquistar esas naciones que Dios de alguna manera había dejado atrás. Ahora las quería recuperar y fue a través de la iglesia. Y por eso, cuando un cristiano se bautiza y ahora nos convertimos en agentes de Dios, estamos declarando a los demonios de qué lado estamos. Comienza la guerra espiritual. Así que todos nosotros, discípulos bautizados, estamos en un plan de guerra. No estamos de vacaciones aquí en la tierra. No estamos paseando. Estamos en guerra constante. Todo el tiempo tenemos enemigos poderosos que no son de carne y hueso, pero que nos están atacando, tentando y analizando para ver la manera de destruirnos. Y tal vez varios de nosotros en el transcurso de esta serie hemos sentido las garras de estos enemigos tratando de destruirnos. Estoy seguro que nos ha pasado.
Después de este breve recordatorio de lo que hemos aprendido, vámonos con los temas selectos que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué tal la adoración de los ángeles? ¿Será correcto hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Son reales o no? ¿Cómo se explican? ¿Qué tal la necromancia, que es la comunicación con los muertos y todo tipo de adivinación, tarot, cuija, eh, cartas, lectura de café, lectura de manos, todo eso? ¿Qué tal las posesiones demoníacas? Ahí tenemos una carita del exorcista, ¿verdad? Ahí en el circulito, pero bueno, esto Hollywood lo ha hecho famoso, pero ¿serán reales? ¿Será posible? Y además, los cristianos podemos aventarnos un exorcismo de vez en cuando. ¿Qué hacemos, no? Halloween, y no solo Halloween, pero otras celebraciones también de origen pagano. Y un tema interesante, los extraterrestres. Y no estamos en el canal de Maussan, pero vamos a hablar de los extraterrestres el día de hoy. Así que estos temas selectos los vamos a estudiar, pero no desde la perspectiva de esos estudios como tal. No vamos a estudiar hoy ufología o no vamos a estudiar este ocultismo. Vamos a estudiar qué dice la Biblia sobre esos temas, porque eso es lo que como cristianos podemos investigar. ¿Qué dice la Biblia? Y entonces adquirir un discernimiento espiritual sobre cada tema. ¿Okay? Esa es la idea de esta sesión. Vamos a comenzar hablando de la adoración a los ángeles. Del lado derecho tenemos una oración a los ángeles y arcángeles. Y si tú la lees, está hablando la persona directamente a los ángeles, haciendo peticiones a los ángeles. Hay oraciones al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y a un montón de ángeles que les han puesto nombre. Ya se ven en oraciones, muñequitos, angelitos. Todo esto es un comercio enorme. Y hay muchísimas personas que creen que a los ángeles se les puede orar, se les puede pedir ayuda directamente y nos pueden contestar. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tema? Colosenses 2:18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Que hay una acusación fuerte que hace el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas. Ya desde ese tiempo había ciertas facciones ahí en la iglesia que predicaban la adoración a los ángeles y estaban tratando de convencer a discípulos que lo hicieran. Y Pablo dice, no lo hagan. Esa gente está perdida, no está unida a la cabeza, no está unida a Cristo. ¿Cómo? ¿Adorar a los ángeles significa que no estoy unido a Cristo? Parece que sí. Acá dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? El propósito de los ángeles de Dios es ser sus mensajeros y especialmente con relación a nosotros, ayudarnos. Se nos envían para ayudarnos, no para que los adoremos. Y hay más pasajes que ya no pude ponerlos por cuestión de tiempo y espacio, pero por ejemplo en Apocalipsis el apóstol Juan se arrodilla ante un ángel y el ángel dice, no, 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 espérate, ¿qué estás haciendo? Párate de ahí, a mí no me adores. Entonces, no es correcto adorar ángeles, aunque hoy hay corrientes fuertes en el esoterismo de angelología, pero no es correcto. Bíblicamente no se puede apoyar eso. ¿Qué tal está? Fantasmas. Wow. Miren, ahí tienen una imagen. Aquí les estoy poniendo algunas imágenes interesantes. Una imagen de un supuesto fantasma, que bueno, esta sí parece trucada, pero bueno, se ve bien, se ve bien. Les iba a poner unas más reales, pero la última vez que lo hice me reclamaron y alguien me dijo que no pudo dormir toda la noche, que por qué puse eso. Entonces mejor pongo así, ficticios. ¿Qué pasa con los fantasmas? ¿Son reales? Y si son reales, ¿son los espíritus de nuestros muertos? ¿O quiénes son? ¿O son almas en pena? ¿Podemos comunicarnos? Bueno, vamos a ver igualmente qué dice la Biblia. Job 4:15. A ver quién se identifica con esto alguna vez en su vida. Sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu.
y se me erizaron los cabellos. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. Uy, suena como a pesadilla, ¿no? En la noche. ¿Alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¿Ha tenido algún sentimiento o sensación de una presencia, de algo que está ahí, que no puedes ver, pero sabes que está ahí? Bueno, esto es muy antiguo, está en el libro de Job, que es del Antiguo Testamento y se cree que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Mateo 14:26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. O sea, como ves, el tema de los fantasmas no es nuevo, no es una invención de Hollywood. Ha estado en la conciencia de la gente siempre. ¿Ok? Estamos hablando de miles de años atrás que la gente, las culturas, las sociedades ya hablaban de fantasmas, ya hablaban de experiencias con fantasmas. Entonces, esto no es un fenómeno nuevo. Aún la misma Biblia registra lo que pensaban los apóstoles y en este caso la sociedad de Job. Pero, ¿será posible? Y si existen y si se aparecen, ¿quiénes son? Eclesiastés 9:4. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. ¿Qué tal, Eclesiastés? Una escritura muy clara. Los muertos no vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Nada. Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. ¿Okay? Está establecido, dice el libro de Hebreos. Así Dios lo ha decidido. Dios no tiene este paso de la muerte como una puerta que se abre y se cierra y cuando quieren se pasan para acá y luego se regresan, se vienen a dar su tour al mundo de los vivos y luego regresan al mundo de los muertos. Así no es. Dios estableció que el orden es, alguien muere, va a lo que hablamos el domingo en la conferencia, que pasa después que morimos, al Seol o al Hades y al lugar que internamente le corresponda, pero ya no puede regresar, ya no puede volver a esta tierra, a seguir experimentando sus enojos, sus pasiones, sus alegrías, ya no. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Ahora, con esto no estoy diciendo que es mentira que existan los fantasmas o que es mentira que haya lugares embrujados donde espantan y ven sombras o sienten cosas. Yo no estoy diciendo que eso no pasa. Lo que te estoy diciendo es que la Biblia afirma que el hombre, los espíritus humanos no pueden regresar. Entonces, alguien más tiene que ser el origen de esos fenómenos paranormales, pero no son los humanos. Tercero, necromancia y adivinación. Consultar el futuro siempre ha sido parte de las sociedades humanas. ¿Por qué? Porque obviamente entendemos que esta vida es muy incierta y muy insegura. Y a las personas eso les mueve mucho. Queremos saber qué va a pasar. Queremos tener certeza del futuro. Queremos saber cómo va a estar la economía el siguiente año. Queremos saber si ya no va a haber pandemia. Queremos saber quién va a ganar el mundial. O sea, todo lo queremos saber por anticipado. Y todo este negocio de las quinielas y las predicciones deportivas es un tremendo negocio porque a la gente le encanta estar adivinando el futuro. Y ni se diga las prácticas ocultistas de adivinación. Son muchas. En los tiempos bíblicos ya había, hoy también hay muchísimas. Bueno, todo parte de esta necesidad humana de sentirnos seguros, de tener certeza. Y por eso las personas quieren saber el futuro por el medio que sea. En 1 Samuel 28:11 pasó algo interesante. Dice, ¿a quién desea usted que yo haga aparecer? Preguntó a la mujer. Aquí está el rey Saúl, ya en sus últimos días, hablando con una divina, aunque estaba prohibido hacer eso. Y él dice, evócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito
¿Pero por qué? Una experta en consultar muertos, ¿por qué tiene que gritar al ver un muerto regresar? Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. ¿Y qué aspecto tiene? El de un anciano que sube envuelto en un manto. Al darse cuenta Saúl de que era Samuel, se postró rostro en tierra. Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molestas haciéndome subir? Ah, caray. Esto está interesante, ¿no? Está prohibido realmente hacer esto. Y lo puedes ver aquí en Deuteronomio 18:10, que dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Desde el Antiguo Testamento Dios prohíbe todo tipo de actividad de ocultismo, todo. Espiritismo, adivinación, hechicería, brujería, todo Dios lo prohíbe. Sin embargo, vemos que en 1 Samuel, el rey Saúl trata de practicarlo porque quería consultar al profeta Samuel que había muerto. El punto aquí es que funcionó. Y lo más interesante, les decía que esta mujer se espanta al ver a Samuel regresar, pero si ella estaba acostumbrada a eso, no debería espantarse. Pero aquí se ve que tal vez era puro fraude lo que ella hacía, como tanta gente hoy que dice que contacta muertos y va a traer a tu abuelito para que te diga dónde dejó la herencia. O sea, esas cosas lo más seguro es que es fraude. Y mucha gente se hace rica con estos engaños. Sin embargo, vemos aquí un ejemplo que tal vez sí se puede. ¿Por qué está prohibido hacerlo? ¿Por qué Dios lo prohibió? ¿Porque no se puede? ¿Porque es falso? ¿Porque es un engaño? No, yo lo que creo es que sí se puede. Sí se puede consultar a los muertos. Sí se puede tratar de consultar espíritus, pero está prohibido por Dios. Es un terreno que no nos corresponde entrar. No tenemos derecho de meternos en estos asuntos, porque eso es una esfera donde solo Dios es el que pone el orden y domina, y el ser humano no tiene por qué intervenir en esto. Pero ahí vamos, queremos hacerlo. Yo en mi vida de antes de ser cristiano, sí tuve experiencias con el mundo del ocultismo. Jugaba la cuija, aprendí a hacer algunos pequeños conjuros, me atraía mucho el lado oscuro, ahora sí que el lado oscuro de la fuerza. Y recuerdo haber estado estudiando una enciclopedia del ocultismo y tratando de hacer mis pininos en brujería. Pues sí te lo digo, lo hice. Obviamente ya me arrepentí, ya no hago nada de eso, pero en algún tiempo lo practiqué y curiosamente lo que me di cuenta, por ejemplo, al jugar la cuija, es que sí funciona. Esa cosa sí te contesta y sí pasan las cosas que le preguntas. Pero a la par que yo jugaba eso, en mi casa empecé a experimentar una serie de sensaciones paranormales, veía sombras, a veces me despertaba en la noche y veía una sombra negra parada al lado de mí. Tenía miedos que me llegaban de repente, así como pánico. Empecé a ponerme como paranoico y me acuerdo que tomé esa cuija, la rocié de alcohol y le prendí fuego. Ya no quería saber nada de eso. Pero lo que te digo es que esto sí funciona, pero está prohibido. Es un territorio que el ser humano no tiene permitido explorar. ¿Dónde viene el pecado? Pues en la desobediencia, y el ser humano quiere hacer su voluntad y contacta a los espíritus. Sí, pero no está bien hacerlo. Posesiones demoníacas. A ver, los que ya están medio veteranos, ¿de qué película es esta imagen? ¿Sí se acuerdan? Algunos de ustedes ni nacían cuando salió. Exorcista. Exactamente, el exorcista. Esta imagen clásica, ¿no? Icónica de esta película. Bueno, ¿qué pasa con las posesiones demoníacas? Marcos 3:13 dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles,
para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer, escucha bien, autoridad para expulsar demonios. Ejercer autoridad para expulsar demonios. Esto es lo primero que vemos aquí. Cuando Jesús seleccionó a los apóstoles, dice la Biblia que les dio autoridad. Él se las dio a los apóstoles. No era algo que venía solo con hacerse seguidores de Cristo. No todos los seguidores de Jesús tenían autoridad para expulsar demonios. Una idea errónea que muchas veces el mundo religioso maneja es que cualquier creyente puede expulsar demonios, pero no. Cuando estudias los evangelios te das cuenta que había ciertos creyentes que tenían esa autoridad, pero ni siquiera eran todos. Y mira cómo eran los exorcismos. Mateo 17:18. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquel momento. ¿Cómo era un exorcismo hecho por Jesús o por alguno de los apóstoles? Era rápido, inmediato. Si acaso registra el evangelio, salió y echó un grito el demonio. O habló con Jesús y le dijo, oye, mándanos esos cerdos. Un poco de negociación ahí. Y ya se iban, salían, dejaban libre a la persona. Qué diferente de las películas de Hollywood y de algunos exorcistas modernos que hacen rituales eternos. ¿Cuánto lleva el exorcismo? No, una semana y no sale y no sale. Y día y noche estamos ahí haciendo rezos y aventando agua bendita y echándole cosas y no se va. Y ya nos golpea a todos. Hay muchos registros de exorcismos que son así, pero no son el tipo de exorcismos que vemos en la Biblia. Eran inmediatos. Los demonios terminaban en el piso delante de Jesús y delante de los apóstoles. Huían de ellos. Qué diferente a los que hoy supuestamente hacen exorcismos. Lucas 11:20, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Otra idea errónea que muchas personas tienen de la cuestión de posesiones demoníacas y exorcismos es que toda la Biblia está llena de posesiones y de registros de exorcismos. Falso, completamente falso. Si tú realmente estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que la carga más fuerte de posesiones demoníacas en seres humanos y de liberaciones de demonios está en los evangelios y un poco en Hechos, pero poco. En realidad las demás cartas ya no tratan el tema y en el Antiguo Testamento no ves eso. ¿Por qué en los evangelios? Dice Lucas 11, hablando Jesús, que si él estaba expulsando demonios con poder de Dios, eso era por una razón, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, ya había llegado a la tierra. Así que Dios permitió que justo en la época que Jesús anduvo en la tierra, ahora sí, que se desataran los demonios, que poseyeran personas, que les metieran cuestiones de enfermedad, de dolencias físicas. ¿Para qué? Para que Jesús los pudiera liberar, para que Jesús y sus apóstoles pudieran liberarlos. Y de esa manera el mundo se diera cuenta quién era Jesús. Pero fue intencional. Eso no significa que en todas las épocas de la humanidad, pues las culturas están llenas de posesiones demoníacas. Por todos lados ves poseídos. Bueno, a veces sí, ¿no? Uno que otro sí se ve medio poseído. La gente anda muy mal en estos días. Pero no es que tienen al diablo literalmente adentro. Más bien son problemas de carácter. Pero una verdadera posesión demoníaca, muchos de nosotros nos vamos a morir y jamás la vamos a ver. Jamás. Porque no son cosas normales. Sin embargo, en tiempos de Cristo se volvieron normales. ¿Por qué? Porque había un propósito. Ahora mira lo que dice Hechos 19. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos.
Aquí vemos este último punto. ¿Qué pasa cuando alguien que no tiene una autoridad dada por Dios para hacer exorcismos, lo intenta? ¿Qué pasó? Pues le va mal. Mira lo que les pasó a estos señores. Salieron golpeados, heridos. Es así, parecía película de Hollywood. Ahí el endemoniado dándoles una golpiza y burlándose. No los reconocía como seguidores de Jesús. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, familiares, les digo que esto de expulsar demonios no es un juego. Recuerdo hace años, un miembro de la iglesia me llamó y así literal me dijo, oye Arturo, fíjate que mi tía es bruja, le salió mal un conjuro y se le metió el diablo. ¿Puedes venir a sacárselo, por favor? Y yo estaba como, ¿qué? ¿Cómo crees que voy a ir a sacarle el diablo? Que se le quede para que anda de bruja, ¿no? No, le dije que no. Yo no creo, yo no creo para nada que cualquier cristiano puede hacer un exorcismo. No lo creo. Es peligroso. Puede salir igual de revolcado que esos de Hechos 19. Entonces, no lo intentes, hermano, hermana. Mejor oremos si algún día enfrentamos esto, preguntémonos qué hacer, pero no es así de fácil como en las películas, ¿eh? Que llegas con tu Biblia, tu crucifijo y órale, demonio, salte, que ya llegué. No va a pasar. Así que tengamos cuidado. ¿Debemos tenerle miedo a los espíritus? Ok, yo les decía hace rato, si no son las personas las que regresan a asustar, ¿quiénes son? Bueno, pues la única opción que nos queda es que sean demonios. ¿Ok? Y la Biblia es clara en este tema de cómo Satanás se engaña, se disfraza. Incluso la Biblia habla de que se puede disfrazar de ángel de luz para engañar. El diablo es un experto mentiroso. Entonces, puede mandar demonios a una familia que está en luto, en pérdida, uh, replicando a ese familiar. Los demonios son expertos en disfraz, en camuflaje. Son expertos. Se te puede aparecer tu mamá que murió la semana pasada y estás seguro que es tu mamá, pero puede ser un demonio. Entonces, no debemos creer que son las personas, sino, bíblicamente hablando, lo más seguro es que es un demonio. ¿Qué pasa cuando la gente cree que es su familiar muerto? Corre con la señora que lee las manos o corre con el espiritista para que le dé el mensaje que su familiar le quiere dar y se clava en el ocultismo. Es una trampa. Entonces, si espantan en tu casa, una buena noticia. No es tu familiar muerto. Una mala es un demonio. Está peor. Así que tengamos cuidado con estas cosas, ¿no? Debemos orar, debemos estar alertas, pero sí, más bien puede ser un demonio. Ahora, ¿debemos morirnos de miedo ante ellos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Debemos temerle a estas cosas? Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Lucas 12:7. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La enseñanza bíblica es, no le tengas miedo al diablo. Fíjate bien lo que digo, no le tengas miedo, ni a él, ni a ninguna de sus manifestaciones. Tenle miedo a Dios. A él sí tenle temor. A él sí tenle reverencia. A él, delante de él sí arrodíllate, pero no ante un demonio, no ante el diablo, porque la Biblia asegura que podemos resistirlo y él va a huir de nosotros. Puede huir. ¿Quién es el que al final sale corriendo? Es él, no nosotros. Así que hay que cambiar nuestra mentalidad. A veces hay hermanos, ay, no, todo eso del fantasma, no, me da miedo, me va a pavor, no, no aguanto. ¿Pero por qué? Teológicamente hablando, no debería darnos miedo. Tal vez digas, deja que te espanten y vas a ver. Ya me espantaron. Y sí da miedo físicamente, ¿no? Cuando sientes algo que no ves, obviamente es una reacción normal del cuerpo,
pero debemos pensar, a ver, esto no me debe dar miedo. Debo tener miedo a Dios, no a un demonio. Halloween. El Halloween, el famoso Halloween, que me han hecho la pregunta muchas veces. ¿Qué posición toma la iglesia ante el Halloween? Bueno, por ejemplo, en el caso del Halloween, su origen es una fiesta completamente pagana, de origen celta en Irlanda, que básicamente marcaba el fin de las cosechas y el inicio del invierno y comenzaba el 31 de octubre. Se creía que durante esa celebración se abrían portales al otro mundo. Todo esto son creencias paganas. Con el tiempo, la iglesia cristiana, que esto lo hizo varias veces, tomó esta idea pagana de ese territorio y lo convirtió en una fiesta religiosa cristiana, que se llamó el Día de Todos los Santos, que acá en México lo conocemos como el Día de Muertos. Los muertos grandes y los muertos chiquitos, 1 y 2 de noviembre. Eso sucedió en el siglo IX. ¿Ok? Básicamente, ¿qué hizo la iglesia y qué es lo que ha hecho a lo largo de los siglos? Encuentra una tradición muy arraigada en una cultura que quiere evangelizar y hace una fusión, un sincretismo entre esa tradición de origen pagano con elementos cristianos. Y esto lo hizo la iglesia en diferentes épocas para captar a esas personas, para atraerlas. La historia de la Virgen de Guadalupe es algo muy parecido, ¿okay? Un sincretismo entre una creencia azteca de una diosa llamada Tonantzin con la imagen de la Virgen María, la mamá de Jesús. El resultado, la fusión de esos dos conceptos es lo que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe. Entonces, no es una práctica nueva de la Iglesia católica especialmente, lo hizo varias veces. Así que lo que hoy conocemos como Halloween es esa combinación de una celebración celta de tipo agrícola y espiritista con elementos de fe cristiana. ¿Qué debemos hacer con el Halloween? La pregunta va más allá de eso, porque cuando se trata de cosas de origen pagano, no solo es el Halloween, son los días de la semana, los nombres, la comida. Ahorita vamos a hablar de unos platillos mexicanos muy típicos. Y cosas como la Navidad, que justamente estamos a punto de celebrar, tienen raíces y elementos paganos. Por ejemplo, los días de la semana, ¿sabías tú que cada día de la semana, el origen de varios de los días de la semana es pagano? Por ejemplo, el martes, ¿a qué te suena? Al dios Marte, ¿ok? El miércoles, el día de Mercurio, el jueves, el día de Júpiter, el viernes, el día de Venus, puros dioses paganos romanos. Solamente el sábado y el domingo, el sábado tiene un concepto de judío, del Shabbat, y el domingo, de una palabra latina que significa el día del Señor, nuevamente una combinación de elementos paganos con elementos de fe, y así se llaman los días de la semana. ¿O qué tal el pozole? ¿Les gusta el pozole? Sé que ya pasó septiembre, pero a mucha gente siempre le cae bien un pozolito, ¿verdad? Bueno, ¿saben el origen de ese platillo? ¿Alguna vez lo has investigado? Ahí como puedes ver en la imagen, nuestros ancestros se echaban sus platitos de pozole, pero en lugar de carnita de cerdo, adivina de qué era la carnita. Pues de humano, ¿ok? El pozole realmente es un platillo de corte caníbal. Comían a sus enemigos y los hacían pozole. Y es completamente pagano este platillo. Ahora le pusimos carne de cerdo, a veces de pollo, pero el origen de ese platillo es terrible. Es de canibalismo y es de paganismo. La Navidad ni se diga. Hay tantos estudios que se han hecho de su origen, del arbolito de Navidad, que las esferas son demoníacas, que las luces representan un árbol pagano, de los bosques nórdicos, que hasta el Santa Claus también. O sea, hay gente que ha estudiado hacia detalle cada aspecto de Navidad y dice, no, es un engaño, cuidado, el diablo. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Cómo sería si decidiéramos dejar todo lo que en la vida diaria tiene origen pagano? No solo el Halloween, también deberías dejar de comer pozole. Jamás en la vida puedes volver a probarlo. Además,
tendríamos que crear nuestro propio calendario. Martes ya no se puede llamar Marte porque al decir martes estoy honrando a un dios pagano, entonces estoy honrando a los demonios, tengo que cambiar de nombre. Voy a hacer mi propio calendario. Le voy a poner tal nombre, un nombre cristiano, ¿no? O la Navidad, no, no la celebres, no, el árbol, los regalos también son paganos, es del diablo, lo tocas y te contaminas. ¿Podemos vivir así? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos entrar en esta paranoia de tratar de averiguar cada origen pagano de cada cosa que hacemos y evitarlo? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Será eso practicar la fe? Bueno, Colosenses 2:20, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. De nada sirven. Cuando tomas una postura así legalista de, no, esto es del diablo, esto también, esto es pagano, no lo voy a hacer y así soy mejor creyente. La Biblia nos dice que de nada sirve asumir esa actitud. ¿Por qué? Porque Marcos 7, Jesús aseguró que lo que sale de la persona es lo que contamina al hombre, de adentro. O sea, tocar una esfera no te manda al infierno. Ponerte un disfraz en Halloween no te va a mandar al infierno. Pero vivir en inmoralidad sexual, o vivir en homicidios, o vivir en adulterio, o vivir en mentira, eso sí te va a mandar al infierno. Y para eso no requieres un árbol de Navidad, ni requieres un disfraz. Lo podemos traer adentro. Así que la Biblia más bien nos llama a cuidar el interior, no estarnos cuidando de todo el exterior. Romanos 14:22, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Así que, ¿cuál es como el acuerdo que hay entre los estudiosos serios de estos temas de la Biblia? Y cuando les preguntan, oye, ¿qué onda con el Halloween, esto, la Navidad? Básicamente, cada uno debemos desarrollar nuestra propia convicción. Si para ti tener una fiesta de disfraces inofensivos, no del diablo y así, cosas feas, sino una fiesta de disfraces cualquiera, en una fiesta de Halloween de niños, está mal, no lo hagas. Y que nadie te cambie tu forma de pensar, porque esa es tu conciencia. Vive conforme a tu conciencia, pero no quieras imponerle tu conciencia a los demás. Igualmente, si para ti no tiene problema eso, quieres disfrutar a tus hijos de personajes, una fiesta, comida, pizza y que los niños se diviertan, no pasa nada. Si lo haces libremente, no hay ningún problema. Esa es la respuesta para el Halloween, para la Navidad, para los días de la semana, para el pozole y otros platillos de origen pagano mexicanos, que no es el único. En realidad, ahora sí que más bien nuestra conciencia nos dicte qué hacer. Lo que suena incongruente es alguien que es muy celoso con el Halloween, pero celebra la Navidad. Es como, entonces, o soy muy celoso con la Navidad, pero como pozole. Ah, caray. Entonces, si vamos a hacer bien. Si no, ¿para qué? Así que lo dejamos a tu conciencia, pero pues eso es lo que podemos hablar de este tema. El último, extraterrestres. ¿Qué tal? Este es nuevo, ¿no? Ahí tienes del lado izquierdo algunas imágenes pues reales de supuestos aparatos y seres de otro mundo. Ahí en la esquina un caso muy famoso, un americano que se le metían a su casa los grises. Ahí le sacó una foto a uno asomándose de la cocina. Luego en medio tenemos una foto tomada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos de sus aparatos de seguimiento en aviones de combate, que pues no saben qué es eso y les ganó a sus aviones ese aparatito. Y luego acá abajo tenemos otra muy famosa, cuando un objeto largo, como de 1 kilómetro de largo por 250 metros de ancho, ¿qué es eso? Entró al Popocatépetl. Y uno se pregunta, ¿qué es todo eso? ¿De dónde salió? Y nosotros pues, como cristianos, a varios que nos interesa el tema,
nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? ¿Qué dice? Pues nada, no dice nada. Esa es la mala noticia. No vas a encontrar nada, ni a favor ni en contra. Pero hay un pasaje que sí nos puede servir de guía. Y está acá en 1 Tesalonicenses. Ay, es que se me mueven aquí los aparatitos. Bueno, ahí lo están viendo ustedes bien, aquí se me pierde, pero dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Si hay un principio que he aprendido cuando se trata de analizar diferentes perspectivas, corrientes filosóficas o novedades no intelectuales, es este. Sométanlo todo a prueba. Sométanlo todo a prueba. ¿Cómo podemos someter a prueba el tema de los extraterrestres? Pues no va a ser que baje una nave y pues, no sé, ponete a platicar con un alien. Eso no va a pasar, tal vez. O tal vez sí, no lo sé. Pero lo que sí podemos hacer es revisar los testimonios de las personas que supuestamente han tenido encuentros con extraterrestres y que los han usado para dar mensajes a la humanidad. Y entonces podemos analizar esos mensajes. Algunos estudiosos piensan y han revisado todos esos testimonios y creen que estos mensajes que supuestamente dan estos seres a la humanidad se clasifican en 5 tipos. Los ecológicos, siempre mandando un mensaje de cuidado a la tierra para no destruirla. Los científicos, donde supuestamente han compartido avances científicos con gobiernos mundiales. Los técnicos, dando planos para construir aparatos que todavía ni siquiera sabemos para qué sirven. Los cosmogénicos, que tienen que ver con el origen del universo, a veces hablan de que los seres humanos fuimos un experimento extraterrestre y que ellos fueron nuestros padres, y entonces todo el argumento de Dios se viene a la basura. A veces reconocen un poder superior. Y los morales, que también llaman a que la gente viva bien, no se haga daño y haya tolerancia a las diferencias. Estos son los mensajes que contactados han recogido de estos seres. Entonces, ¿cómo podemos analizar este tema de una perspectiva cristiana? Como dice la Biblia, sométanlo todo a prueba. A ver, vamos a revisar este mensaje. Vamos a ver si coincide con la palabra de Dios. ¿Exaltan a Dios? ¿Reconocen a Dios como creador? ¿Saben quién es Jesús? ¿Hablan de la fe a las personas, de volvernos a Dios? ¿O traen mensajes diferentes? ¿Descalifican al creador? ¿Convierten a Jesús en un sabio más? ¿Hablan de vivir la moralidad que uno quiere y tolerarse? Hay de todo. Y es ahí donde se tiene que discernir. ¿Ves? No te puedo dar una respuesta contundente, al final es un asunto de opinión. La Biblia no dice nada, pero este es un principio para tratar de analizar el tema desde una perspectiva cristiana. De esa manera concluimos este análisis breve de los temas selectos desde la perspectiva bíblica. Espero que haya sido útil y con esto cerramos la serie Resistiendo al Adversario. Gracias a todos por habernos acompañado en estas 11 sesiones. Vamos a cerrar para preguntas.